¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece, Sonríes, sigues adelante, caminas en fe, descansas en Dios. confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi. Estamos muy contentos de que estén con nosotros, de que hagan parte de nuestra familia y sobre todo este podcast que nos llena el corazón de mucha alegría cada vez que lo podemos hacer. Y pues damos gracias a Dios porque primeramente todo esto es para Él, pero también para el crecimiento de todos nosotros en la palabra de Dios. Así que bienvenidos, escríbanos un mensaje, cómo están, dónde se encuentran, nos encanta que nos saluden y nosotros poderlos también leer. Entonces, pues nada, vamos a empezar con un nuevo programa. ¿Cómo estás, esposito? Bienvenido tú también. Bueno, pues yo estoy como siempre súper feliz, muy agradecido con Dios por una oportunidad de poder venir acá, a reunirme con ustedes, a conversar con ustedes. Y pues bueno, Antes de seguir, si quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañaron en nuestro Cheo y Vivi Live. Sí. Fue un tiempo de mucha bendición. Vino muchas personas. Yo entiendo que el tráfico en la ciudad de Bogotá, para los que no viven un sábado especialmente, que es un día donde no hay pico y placa, pues es complicado. Y agradecemos con nuestro corazón que todos hayan podido venir y que hayamos pasado un tiempo de bendición, un tiempo de edificación. Y pues bueno, quería darles las gracias. No, total, y celebramos el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Pero en un enfoque muy bonito, así que gracias a todos por haber venido. Y pues bueno, hoy antes de empezar este programa, como siempre nos encanta recordarles nuestras redes sociales para que ustedes estén conectados con nosotros, para que vean los contenidos, para que vean los nuevos temas, bueno, para todo lo que sea que estemos montando. Recuerden que estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Nos pueden buscar como Cheo y Vivi. Ahí pueden poner suscribir, ahí se meten también a seguirnos en Instagram. Estamos subiendo varias cositas bien importantes para todos. Y también recuerden que este podcast sale en Spotify. Todas las temporadas del podcast Cheo y Vivi están ahí en Spotify. Nos puedes buscar Cheo y Vivi. Y pues puedes escucharlo en cualquier lugar, en cualquier momento, que creo que esto es lo más valioso de que este formato sea así, que no hay excusa para no escucharlo, así que lo puedes ver a través de YouTube, pero también lo puedes ver a través de Spotify, lo puedes escuchar a través de Spotify. Entonces bueno, ya después de dar todos estos anuncios, no sé si quieres decir algo antes de comenzar este programa. No, pues hemos comenzado una serie de estudios donde vamos a traer invitados. A mí me gusta mucho explicar al comienzo de nuestros programas la importancia de un espacio como un podcast. Un podcast es una conversación como cualquiera, como las que podemos tener a diario, y la idea es que usted pueda sentirse cómodamente conversando con nosotros. Muchos de los temas son sugeridos, son respuestas a comentarios, a momentos que muchos vivimos, y que son esas preguntas o esos temas que muchas veces como hijos de Dios nos podemos hacer y que muchas veces sentimos que no tienen una respuesta pronta. Entonces pues a mí me encanta que estos espacios se presten para poder estar más cerca, que usted nos sienta más cercanos a su vida, que sientan más cerca de la palabra de Dios y sientan a ese Dios obrando por medio de la palabra de Él. Así es, entonces bueno, ya que estamos aquí todos conectados, les pedimos que nos acompañen en esta oración. Vamos a comenzar como siempre colocando todo en manos de Dios para que sea hoy un tema muy especial para todos. Creo que es de esos temas que a todos nos ha sucedido o de pronto todos hemos podido experimentar, así que cierren sus ojos ahí donde están y acompáñanos en esta oración. Padre, hoy damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo, por este día. Quiero dar gracias, Señor, por la vida de mi esposito, por la vida de todo nuestro equipo, por la vida de cada persona que está conectada en este momento y aquellos que se van a conectar después.
en diferido, Señor. Oramos para que tu presencia, Señor, esté con nosotros, para que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que nos hables, Señor, nos llenes de tu paz y de tu tranquilidad y de poder, Señor, expresar todo lo que sentimos por ti, bendito Dios. Hoy colocamos este tema en tus preciosas manos para que tú, Señor, obres de una manera increíble, Señor, en cada una de las personas que están aquí, para que tú, Señor, hables a sus corazones y puedas tú, Señor, ser la respuesta que muchas veces estamos necesitando, pero esa respuesta que realmente puede cambiarnos por completo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, yo creo que ya sin más preámbulos, para los que les gusta de pronto tomar apuntes, hoy trajimos un tema que se llama Vivir para aprender. Y nace de una pregunta en medio de un devocional familiar que tuvimos con mi esposa, donde nos preguntábamos cómo las circunstancias que muchas veces son difíciles, atípicas, incómodas, cómo estas circunstancias son utilizadas por Dios para hablar y moldear nuestro corazón. Y yo creo que comenzamos a estudiar, a hacer un estudio bastante profundo sobre el tema, sobre todo porque lo necesitábamos personalmente como familia, y comenzamos a darnos cuenta que Dios tiene un plan y un propósito para todos los momentos en la vida de sus hijos. Yo por eso quiero que, muy a forma de que tú te puedas ubicar en el tema, yo quiero que primero, en estos momentos, le des gracias a Dios por la vida que tú tienes. Eso es un acto que es vital para comenzar a entender, porque tienes un regalo hermoso que es la vida. Así es. Y lo digo porque en medio de las circunstancias difíciles muchas veces pensamos que nuestra vida no tiene un sentido, no tiene un propósito, o muchas veces sentimos que no tiene un valor. Y yo creo que todo lo que Dios permite que vivamos en su perfecta voluntad tiene siempre un plan trazado, unos tiempos perfectos, personas perfectas. Así que Dios siempre nos va a hablar en medio de nuestras circunstancias. Ahora bien, fíjate que yo siento que todo el tiempo estamos buscando ese ideal. Y no creo que sea culpa solamente nuestra. Estamos expuestos todo el tiempo a una sociedad que quiere siempre vendernos un modelo de éxito, de felicidad, de, no sé, de idealismo si se quiere. Y lo que no te dicen es que tales vidas seguramente no existen sino en la cuenta de Instagram de la persona a la que tú estás siguiendo como un influenciador. Así es. Es por eso que nosotros hoy queremos hablar un poco de este tema. Hay un fenómeno muy interesante que es válido analizarlo, y eso le sucede a muchos cristianos. Y es que nos llenamos de fe, tenemos momentos donde tenemos bastante fe y donde sentimos que nuestra fe no se quiebra, donde podemos lidiar con ciertas cosas que estamos viviendo. Pero hay momentos donde otras circunstancias, otras personas, otros lugares, otras situaciones nos muestran un grado de fe mayor que el nuestro. Y es donde empezamos a cuestionarnos y a decir, venga, ¿no era que yo tenía tanta fe? O a veces somos de esos creyentes que estamos en dificultad y que por las circunstancias nuestra fe mengua un poco y de pronto tenemos una dificultad con las cosas que Dios está permitiendo. Decimos, pero Señor, ¿por qué pasa esto? Y tenemos como esos momentos, esos valles donde no sabemos qué hacer. Y resulta que nos encontramos con una persona o en un escenario en donde ¡pum! Vemos un grado de fe que decimos, pero yo no era el que creía, yo no era el creyente, yo no era el estable en la fe, yo no era el que decía, sí, Dios, yo te creo. Y ahí es donde ese fenómeno nos invita justamente a analizar este tema que es vivir para aprender. Qué importante es darle validez a todas las cosas que Dios permite que sucedan en nuestra vida. Yo creo que eso es lo más importante, decir, si Dios permite esto en mi vida es porque Él me quiere enseñar algo. Y creo que es eso, es como, es esa fortaleza en la fe que hace que nosotros no vivamos las circunstancias como normalmente lo hacemos, sino
de una manera muy diferente. Ahora bien, fíjate que es muy importante un tema central en todo esto y es reconocer la soberanía de Dios. Uf. Porque yo siento que parte de esa imagen distorsionada que podemos tener en torno a las expectativas de nuestra vida está muy relacionada a que nosotros queremos gobernar nuestra propia vida y se nos olvida que Dios es soberano de nosotros, de nuestra vida. Que yo siento que no hay un lugar más provechoso que ser considerado siervo de Dios. Sí. Y muchas veces estos son términos que a las personas hoy, de pronto a esa iglesia moderna no le gusta mucho, porque cuando tú le dices tú eres un esclavo de Cristo, entonces ellos entienden que es un término peyorativo. Cuando tú dices yo soy un siervo del Señor, también lo entienden como si tu vida estuviera siempre enmarcada o muchas veces limitada en torno a esta concepción. Y yo hoy les digo que Dios es el soberano de nuestra vida. Si tú reconoces a Dios como tu Señor y Salvador, también lo estás reconociendo como el soberano. Y Dios dice en su palabra que Él no juega los dados, que Él no permite nada porque sea fruto del azar, como un accidente o una coincidencia. No, Dios no obra de esa forma. Entonces, yo siempre he creído que Dios tiene planes para sus hijos. Lógicamente, muchas veces nos cuesta entenderlos porque todo el tiempo estamos caminando y buscando lo que a nosotros de pronto nos gusta o nuestros sueños personales, nuestras metas. Pero ¿qué sucede también de pronto con esas situaciones que muchas veces se salen de nuestro control y que a diario vivimos? No, y sobre todo en un campo como es la fe, o hablo del evangelio en sí, cuando uno es creyente, uno cuando ora a Dios, uno pide ciertas cosas que cree uno que son las que deben ser. Y tú las crees en fe y no por algo malo, sino porque crees que esa es la posición o el lugar o la situación en la que Dios debería ponerte. Pero es que Dios es completamente distinto a lo que nosotros igual podemos imaginar. Y esto nos lleva a un personaje que con mi esposo estudiamos bastante porque digamos que nos llama mucho la atención muchos datos que aparecen allí. Y estoy hablando de Jonás. Jonás, un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a Dios, que tenía un celo por Dios y que tal vez su ideal de ministerio era distinto a lo que Dios lo manda a hacer. Y llega a chocarse mucho cuando la tarea que Dios le pone es ir a un pueblo, que ahorita tú nos vas a explicar, que no era cualquier pueblo, irle a tener que extender la misericordia de Dios. Para él era como, no, o sea, ¿yo por qué tengo que hacer esto si mi posición debería ser otra? Si yo soy un profeta, pues entonces yo hablo a mi pueblo y me muevo como en ello, pero Dios hace cosas que nosotros no entendemos hasta que realmente abrimos nuestros ojos y decimos, sí, Dios tenía que hacer esto para. Y Jonás es de esos personajes que son muy interesantes de estudiar porque no solamente nos podemos quedar en la desobediencia, sino también en su lucha de fe que tenía interna y tratar de resolver esa cuestión que Dios le puso en su mente de decirle, váyase para allá, cuando él decía, no, pero si yo he hecho tantas cosas, ¿por qué tengo que hacerlo? Y Dios ahí es donde le muestra su gran poder. Y yo quiero, antes de profundizar en este personaje que es apasionante, a mí me encanta, por ejemplo, reflexionar en cosas que la vida de Jonás, por ejemplo, nos enseña, pero eso es algo que todos vivimos. Y yo siempre, cuando resuelvo preguntas sobre la voluntad de Dios, que es un tema apasionante, bastante. A mí me encanta, pero cuando nosotros comenzamos a ver la voluntad de Dios como el ideal de nuestra vida, porque nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y yo siento que de alguna manera el único que puede permitirse juzgar si estamos en la voluntad de Dios es el mismo Dios. Exacto. Nadie más que Él, ¿cierto? Total. Pero el problema está muy humanamente cuando nosotros queremos ser los que juzgamos el resultado de vivir en la voluntad de Dios, porque muchas veces yo creo que Dios es el dueño del oro y de la plata, creo en las promesas de Dios, creo que Dios nos hace más que vencedores, pero yo también creo que al finalizar un examen, la respuesta de vivir en Dios no solamente debe ser si tú obtuviste bendiciones de parte de Dios. Yo creo que
lo más hermoso de estar en la voluntad de Dios no es tener una vida perfecta, sino tener la presencia de Dios en nuestra vida. Sobre todo, ¿qué tú denominas bendición? Claro, exacto. Esta pequeña definición bueno, ¿y qué es bendición para ti? Porque si nos vamos a la vida de los apóstoles y de los discípulos de Cristo, pues ellos tuvieron una vida que fue llena de la voluntad de Dios, pero por hacer la voluntad de Dios, ellos terminaron entregando sus propias vidas al igual que Cristo lo hizo. Que de hecho la bendición para ellos fue seguir a Cristo hasta el final. Y vivir su fe, tener la presencia del Espíritu Santo, estar siempre con Dios y esa comunión perfecta por medio de Jesús. Entonces uno comienza a preguntarse qué es bendición en estos tiempos, y de ahí muchas veces las doctrinas erradas que surgen en torno a estos temas, ¿no? Porque no podemos olvidar que muchas veces la doctrina de la prosperidad se desprende de una mala interpretación justamente de entender esas bendiciones. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Hacer la voluntad de Dios es algo que muchas veces puede generar un costo, que muchas veces puede generar circunstancias problemáticas, que muchas veces pueden ser un reto, pero yo también siento, y de verdad yo lo digo con toda la fe, de que al final Dios nos va a terminar mostrando que su voluntad siempre fue buena, agradable y perfecta. Que eso es lo más maravilloso. Yo creo que si descansamos en la voluntad de Dios, no tenemos por qué ver nuestras circunstancias como algo malo. Y es muy difícil hacerlo porque somos seres humanos donde sentimos, necesitamos, deseamos, anhelamos, vemos. Bueno, hay tantas cosas que hace que nosotros podamos pensar de esta manera, pero creo que si nosotros aprendemos a entender que para Dios lo más importante es Él, pues entonces veremos las bendiciones traducidas en otra cosa. No en lo que el exterior nos pueda decir que es o no es, sino en lo que Dios dice de nosotros. Y yo creo que ahí es la diferencia. Es importante hablar de esto porque yo siento que estamos viviendo tiempos donde la mayoría de la frustración que hace que muchos pierdan la fe en Cristo está en vivir lo que para ellos es una voluntad que no siempre es agradable para su corazón humano, ¿no? Exacto. Entonces, hablando de esto, pues lógicamente que el cuadro de Jonás es un cuadro perfecto, porque yo cuando pienso en unas circunstancias muchas veces pienso en esos lugares difíciles, en esos momentos difíciles, no sé, llámese enfermedad, llámese circunstancia, llámese crisis, y también en personas difíciles. Entonces, no sé si estuviéramos hablando del mundo laboral, yo creo que todo el mundo podría decir, no, yo tengo unos compañeros terribles o tengo un jefe súper explotador, estoy cansado. Y como que estas son las frustraciones muy normales del día a día de las personas. Claro. También lidian mucho con, no sé, las consecuencias de su propia desobediencia. Comienzan a lidiar con decisiones que están tomando que muchas veces son contrarias a Dios. O muchas veces nos encontramos en esos lugares, no sé, difíciles. Entonces, es un cuadro perfecto. Entonces, para poner en contexto, voy a leer Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Voy a leer solamente esto, que es cuando Dios le envía esa tarea a la que estábamos hablando, y que yo creo que en ese momento para Jonás esto no era bendición en su vida, esto era todo lo contrario. Dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. O sea, ya le estaba anunciando que iba a ir a un campo de batalla dificilísimo. Después dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y esto es muy chistoso, si se puede decir así, porque Jonás creía que era posible escapar de la voluntad de Dios. Y aquí vemos más adelante en la historia que no fue así. O sea, que así tú vayas y hagas otra cosa, en algún momento Dios va a dirigir tu camino de tal forma que puedas cumplir su voluntad. Y yo creo que es ahí donde uno puede descansar como hijo de Dios, sabiendo que todo lo que Dios nos pone en nuestra vida
tiene un sentido y tiene una forma, tiene una manera, tiene un fin. Y Jonás en ese momento cuando Dios le dice esto, como decíamos, para él no era seguramente su ideal, pero Dios en medio de esos no ideales es cuando más muestra su gloria. En los momentos donde tú dices, esto no era el plan, y le estoy hablando a creyentes, o sea, personas que aman a Dios, que creen en Dios, porque Jonás, para que Dios le haya encomendado esta tarea es porque Dios sabía que Jonás era alguien que lo podía servir. Es decir, que no era cualquier persona. Y eso nos pasa a todos. Pero en muchas circunstancias podemos decir, no, esto no era lo que yo me imaginaba, y es ahí donde Dios empieza realmente a mostrar su poder. Yo de pronto quiero ir un poco más allá de ese contexto histórico que marca ese versículo que tú lees, porque para hablar un poco de Jonás y la importancia de lo que tus palabras están diciendo, es importante primero decir quién era Jonás. Jonás era un profeta de Dios. En unos tiempos se calcula más o menos que el libro de Jonás data de la fecha del 793 antes de Cristo, más o menos. Y si uno va puntualmente a esa, no sé, salud espiritual que podía haber en el pueblo de Israel, pues era casi nula. Así que hombres como él eran muy pocos. Exacto. Eran elegidos. Ahora, del versículo que tú lees, rescato que él tenía una comunión y una relación con Dios, porque Dios habló al corazón de Jonás. Así que era un hombre que tenía una relación con Dios. Y esto muestra quién era Jonás para Dios. Yo no creo que esto sea, no sé, algo que todo el mundo podría hacer. En estos tiempos, Jonás era una persona cercana a Dios. Hasta este momento, un hombre que seguramente para tener este privilegio era una persona obediente a Dios, a sus mandamientos. Y recibe este mandato. Cuando uno entiende quién es Jonás, uno entiende primero pues que él tenía un celo muy profundo por guardar el valor de la tierra donde nació. Sí. Y es que en los tiempos de Jonás era muy importante este sentimiento, que se formaba un sentimiento nacionalista, si se quiere, por amor a su tierra, porque no podemos olvidar que las guerras en este tiempo eran muy sanguinarias. Entonces, él nace en una ciudad que se llama Gat-Efer, más o menos a 5 kilómetros de Nazaret. Okay. Y era una persona que uno lo lee y entre líneas uno puede ver ese celo que tenía por la tierra de Israel, por su tierra, ¿no? Y uno comienza a encontrar las motivaciones de su actuar desde el comienzo de este libro, porque pues Nínive era la capital de los asirios, y ustedes saben pues que este reino, los asirios, fueron muy sanguinarios, fueron personas que se destacaron en sus guerras por ser muy crueles, tenían unas prácticas muy despiadadas. Leyendo un poco sobre lo que sucedía en esta ciudad puntualmente, los ninivitas, ellos tenían costumbres como tales, como estas, por ejemplo. Ellos desmembraban, o sea, no solamente cuando ya estaban obteniendo la victoria, ellos acostumbraban a desmembrar a los hombres, mujeres, niños, animales, o sea, no había distinción alguna, y no solamente era causar la muerte, sino era causar un gran dolor, lógicamente para que los gritos, esa era la forma que ellos tenían en mente, que los gritos pudieran llegar hasta los últimos rincones de la tierra y todo el mundo pudiera tener cierto temor. Y manifestar su victoria. Entonces ellos comenzaban y desmembraban los cuerpos lentamente. El propósito era producir un gran dolor. Una vez cuando ya estaban las personas muertas, entonces ellos los que hacían era despellejar, es decir, quitaban la piel y cogían los huesos y los colocaban al lado del reino para que las personas que pasaran por la ciudad pudieran ver, pues lógicamente, cómo terminaban los enemigos. Lo despiadados que eran. Entonces esta era
el contexto de esta ciudad de Nínive y el contexto de un hombre que amaba fielmente su tierra, sus convicciones, sus principios, amaba a Dios, claro, pero no podemos olvidar, pues lógicamente, esa relación tan estrecha que hay entre el pueblo de Israel y las personas que nacían allí con Dios, y más si Jonás conocía a Dios personalmente. Entonces, yo sí creo que las motivaciones de Jonás son unas motivaciones que todos podemos encontrar y que muchas veces se pueden asimilar, porque yo lo que veo es que él tuvo un grave problema con el lugar y con las personas a las que Dios lo había mandado a predicar. Entonces, no sé, o sea, yo siempre, y me gusta que ustedes interactúen y ustedes puedan pensar de pronto en esos momentos o en esos lugares o en esas personas que muchas veces prueban nuestra fe en Cristo. De hecho, hay un versículo que está en Nahum, capítulo 3, versículos 1 al 3, que nos muestra más o menos lo que tú estás diciendo en un contexto, digamos que histórico y de hechos reales que sucedían en Nínive, y que ahí es donde yo veo que está el contraste de Jonás y que muchas veces nosotros lo vivimos, y yo creo que quiero que ustedes allí hagan una reflexión, y tú también y yo también, y pensemos o en esos lugares o hacia esas personas o hacia esos momentos donde Dios nos dirige y que nosotros decimos, no, o sea, pero ¿por qué hacia allá? O sea, ¿por qué con ellos? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué con esta enfermedad? ¿Por qué con esta circunstancia? O sea, ¿por qué si se sale de todo lo que yo puedo llegar a creer? Y mira lo que dice Nahum capítulo 3 versículos 1 al 3. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. O sea, era una ciudad donde el pecado, la maldad, lo más sucio y feo abundaba. Sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete iniesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. O sea, Jonás estaba yendo a una de las ciudades más complejas y que uno podría decir a tal grado de tal maldad, era muy difícil que creyeran en Dios, que cambiaran su manera de ser, y también está el conflicto de Jonás diciendo, pero ¿por qué personas como estas merecen la salvación? ¿Por qué personas como estas Dios tiene que extender la misericordia? Y eso nos deja una enseñanza grandísima, y es que nadie ha merecido la misericordia de Dios, ninguno de nosotros. Ninguno puede decir es que yo soy completamente merecedor de la gracia de Cristo, o sea, jamás. Y es como podernos poner en el lugar de, y si nosotros fuésemos de allí, ¿será que no hubiésemos querido también la misericordia de Dios? Y le da duro a Jonás cuando le pone esta tarea. Ahora, estamos hablando de esos lugares difíciles a los que Dios muchas veces nos envía y que no entendemos. Yo no sé, muchas veces siento que cuando lidio con la frustración de algunas personas que nos buscan en consejería, muchas veces veo que están buscando siempre un ideal. Entonces, muchas veces entran a la universidad, por citar un ejemplo, y de pronto sienten no que la carrera no es lo suyo, sino no se sienten de pronto bien porque dicen, el entorno en el que estoy es un entorno difícil, es negativo, y comienzan a dudar incluso de lo que en oración Dios ya les había dado como respuesta. Así es. Pero yo ¿qué siento? Yo siento que es muy importante cuando nosotros le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Porque si Dios habla de una forma tan directa como lo hizo con Jonás, porque el secreto fue que Dios fue el que lo envió. Es decir, Jonás entendía cuál era la voluntad de Dios. En estos tiempos muchos dirán, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es hacer su palabra. A donde quiera que nosotros vayamos, predicar, evangelizar. Fue el Señor Jesús quien nos dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos. Confiar.
A donde Dios nos lleve. Claro, y fíjate que eso es difícil, pero es confiar. muy difícil, y también tener muy en cuenta, porque yo siento que uno de los secretos y aspectos más profundos en los hombres de Dios, donde hay mucha riqueza, es la intención de su corazón. Sí. Yo, por ejemplo, veo una situación muy similar, se me viene en estos momentos a la cabeza, allá en el libro de Génesis, con el patriarca Abraham, porque hubo un momento donde él pues salió con su familia, él tenía un familiar muy cercano que se llamaba Lot, y los dos prosperaron, porque yo sé que desde que tú hagas la voluntad de Dios, Dios nunca te va a dejar. Ahora, cualquier persona dirá, pero es que Abraham estaba en un estado ideal, pero no siempre fue así. Tú sabes que fue salir de la tierra de tu parentela, de Ur, y tomar la decisión de tu zona de salir confort, de tu lugar de confort o de tu lugar ajá, seguro, y creerle a Dios que te va a llevar a un lugar mejor. Eso es no un es acto fácil. de fe muy gigante. Las amenazas que él atravesó, las necesidades que él tuvo que vivir, el cumplimiento de la promesa en unos tiempos que para él eran, y para su esposa eran unos tiempos que humanamente eran imposibles. Entonces, el cuadro de esa madurez que le da a Abraham, tener muy claro que las intenciones son lo que priman a la hora de tomar la decisión. ¿Cuál es tu intención? Mi intención es hacer la voluntad de Dios, es agradar a Dios. No importa a donde Dios quiera llevarme, me importa que si Dios está conmigo, entonces sé que voy a estar bien, independientemente de lo que me pueda estar esperando. Entonces hay un momento donde él y Lot comienzan a tener problemas, sus pastores, porque ya tenían tantas posesiones. Entre ellos. En esos momentos ellos, la riqueza en ese tiempo no se medía tanto en torno a un dinero físico, sino en torno a lo que tenían sus animales, el ganado, etcétera, las ovejas, los corderitos, todo esto. Entonces comienzan y Lot dice, no, estamos teniendo muchos problemas, tenemos que dividirnos. Y yo siempre veo en Abraham un hombre que, independientemente de poner sus ojos en lo físico, en las circunstancias ideales, él dijo, ¿sabes qué? Toma tú la decisión. Sí. Y a donde quiera que tú vayas, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, si tú vas al norte, yo iré al sur, tranquilo. Vemos ese grado altísimo de fe donde él decía, donde sea, Dios está conmigo, donde me pongan, Dios está conmigo, pero yo pienso que toda la fe se trabaja, se tiene que trabajar. Ahora, fíjate, ¿qué pasó? Que no todo el mundo obra igual. O sea, se necesita madurez espiritual y lógicamente estar tratando... La lógica es que cada quien coja lo que le conviene. Un Abraham, y más allá de que Lot, que luego sabemos cómo termina él, también era amado por Dios, pero los dos tenían un corazón muy diferente. Entonces, mientras Lot quiso perseguir lo que el mundo y la lógica y la inteligencia humana, él escogió el valle, ¿no? El terreno plano, los mejores, donde se veían los mejores pastos, los mejores animales. Donde todo estaba armado, donde estaban las comodidades, las mayores comodidades posibles. Y no se dio cuenta que años después él iba a llegar a Sodoma y Gomorra, donde lo iba a perder todo, incluso su familia. Sí, señor. Entonces, yo siento que el secreto es siempre tener la intención y la decisión de hacer la voluntad de Dios, de no poner tus intereses, porque cualquier persona puede hablarte desde el razonamiento humano y decir, no, tienes que buscar las circunstancias ideales. Entonces todo el mundo te habla del trabajo ideal. Y no existe. No existe. Todo el mundo te habla del entorno ideal. Tampoco va a existir. Todo el mundo te habla de los lugares que son ideales. Y ojo con esto, porque yo siento incluso hablarlo en torno a las iglesias, porque hoy en día hay personas que se vuelven muy frágiles, y entonces si el líder de pronto te disciplina o incluso comienzas a interpretar, no sé, que te vio, que te miró de una mala forma, que te miró mal, que te habló de una mala forma, entonces esto ya es suficiente y todo el tiempo estás buscando una iglesia perfecta, una iglesia ideal. Y yo creo que mientras la iglesia siga siguiendo a un Dios perfecto, pero siendo nosotros imperfectos, siendo los representantes de Él, pues lógicamente vamos a tener que seguir aprendiendo y vamos a tener que equivocarnos mucho en el caminar. Entonces, nunca va a haber algo que sea totalmente perfecto.
Ahora, hay algo que es también muy interesante de Jonás, y es que en el versículo 3 que leíamos del capítulo 1, ahí dice que él estaba buscando escapar de Dios. Y yo creo que Jonás diría, bueno, si tomo este boleto, cojo otro barco y me voy, probablemente Dios entienda el mensaje y me diga, está bien, no vayas, tranquilo, te perdono. Pero Dios, en su infinita misericordia, y digo misericordia porque todas las circunstancias que vivió Jonás muestran la misericordia de Dios, así parezca extraño, pues Dios tiene que hacer algo. Y es cuando vemos ya en el versículo 4 que dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, yo creo que cuando Jonás entra a ese barco, fue un sacudón de Dios, pero yo creo que él también decía, tras de que me toca irme a ese lugar que no quiero, ahora me empieza a pasar esto. Y empieza como, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? Yo no quiero hacer esto y ahora me mandan esto. Y muchas veces Dios, para aprender a vivir, para aprender, pues necesitamos vivir. Y muchas veces Dios pone en nuestras vidas circunstancias, llámala enfermedad, llámala, no sé, una crisis económica, cualquier situación que te saque, que te sacuda y digas, pero ¿por qué? O sea, ahora esto. He escuchado muchas personas a lo largo del ministerio que muchas veces nos cuentan sus situaciones o sus dificultades, y casi que la mayoría empiezan narrando una primera y después dice, y después me pasó esto, y después esto. Y entonces a uno le dicen, y yo no entiendo por qué todo se vino encima, se hará una tras otra, y ahí es donde uno dice, wow, Dios obra de maneras como tiene que obrar. O sea, todos tenemos que aprender de alguna forma y nos manda circunstancias que hace que nos sacudamos y sacudamos nuestra fe. Después en el versículo 12 dice, y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás entendió que lo que estaba pasando en ese momento era por él. Todos en el barco estaban asustados y claro, yo creo que ellos pensaban como, y este intruso llegó acá y vea todo lo que causó y estaban mal, y él dijo, yo sé que es por mí, échenme. Y es increíble, es ver cómo Dios tiene que moverse en nuestra vida de alguna manera para que nosotros entendamos que esa es la voluntad. Y es que fíjate que como maestro de hermenéutica del Instituto Bíblico, he aprendido a valorar muchos esfuerzos que hacen muchas personas al mostrarnos la historia de una forma tan completa y tan descriptiva. Y cuando tú miras el mapa de todos estos lugares que son narrados en estos textos, en la historia de Jonás, pues yo cuando vi el mapa, yo decía, eso es un cuadro mental que a mí en lo profundo me sirve para identificar ciertos lugares con ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, Nínive, por ejemplo, para mí, en mi cuadro mental, que estaba hacia el norte, porque estaba hacia el imperio asirio, que estaba hacia arriba, hacia el norte, para mí es como el cuadro de la obediencia a Dios. Jope, que es donde él sale. Sí, desde donde sale. Donde zarpa, para mí es como el momento de la duda, ¿sí? Y Tarsis, que es hacia donde él quería llegar, es el cuadro de la desobediencia. Para mí es muy claro, o sea, yo tengo tres y son tres momentos súper diferentes. Pero el cuadro de la desobediencia con nuestro ideal, que muchas veces se desobedece buscando tu ideal humano, lejos de lo que Dios te dice que hagas. Ahora, yo creo que estar en cualquiera de estos tres lugares en el mapa mental, ¿sí?, descritos como lugares o ciudades, para mí es muy importante porque yo siento que todos sabemos hacia dónde queremos ir, pero muchas veces lo ignoramos tal y como lo quiso hacer Jonás.
Entonces muchas veces nos encontramos mucho tiempo en Jope y que es el cuadro de la duda, ¿no? Y es como, ¿lo hago, no lo hago? Mejor me voy para allá o no. Sí, todos tiempo estamos dudando. Y yo creo que así mismo, si él se hubiera quedado en Jope sentado, Dios le hubiera hecho saber que ese momento de duda, el no haber salido a Tarsis, pero tampoco salir a Nínive, también era algo malo. Y eso también a mí me enseña a que no siempre es normal y natural, es legítimo tener dudas. Todos las tenemos y nadie se quiere equivocar. Pero lo que tenemos que tener claro es que el peor de todos los fracasos en la vida ministerial y espiritual es no hacer la voluntad de Dios. De acuerdo. Ahora, ese versículo 12 del cual tú nos estás hablando es un versículo que nos muestra ese cuadro de la consecuencia de la desobediencia, porque Jonás mismo era consciente de que esta tormenta vino a causa de él. Él conocía a Dios, él conocía el poder de Dios sobrenatural. Él sabía que había desobedecido, lo tenía muy claro. Entonces, fíjate, porque yo siento que muchas veces las personas lidian con el resultado de sus actos, con las consecuencias. Pero yo también soy muy consciente que Jonás en este momento comienza su proceso de arrepentimiento. Porque él en esos momentos asume con una forma bastante valiente que la mejor manera para salvar a los hombres que estaban con él en este barco, que eran inocentes, era que lo echaran al mar y él asumir el juicio directo de Dios por su desobediencia. Ahora, en ese juicio que él supondría que sucedería, es que si lo arrojaban al mar, moriría. Y él seguramente pensó y dijo, esta es la consecuencia de mi desobediencia, lo tengo clarísimo, acepto, sí, lo que venga. Pero acá es donde Dios otra vez, como para volvernos a mostrar que es tan real y tan poderoso, hace algo que está en el versículo 17, que es, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, este pez no lo podemos ver como otra cosa que le pasó, no. Yo creo que el pez es esa clara muestra de Dios guardando a Jonás, porque el pez no lo mató, sino lo guardó en su vientre durante un tiempo en donde Jonás pudo entender que se había equivocado, pudo entender que su fe no es mayor a la que otros pueden llegar a tener, que su posición en Dios no es mayor a la de otros, porque eso es un peligro muy grande cuando uno es ministro, pastor, líder, servidor, lo que le llame, que creemos que nuestra posición es mayor a otra, y cuando Dios dice, no, es que otro también puede recibir de mí y puede hacer tu tarea y puede también mostrar a la gloria de Dios. Entonces Jonás entendió que si Dios lo necesitaba en Nínive era porque él tenía que ir y punto. Y ahí es donde vemos yo veo ese pez como esa mano de Dios sosteniéndolo, como diciendo, claro, te equivocaste, no estuvo bien, no era así, pero acá estoy yo, o sea, estoy yo para rescatarte. Pero fíjate que algo que es súper importante de este momento en la historia de Jonás, que es tan apasionante porque todo tiene muchas enseñanzas. Por eso este tema es muy corta, pero se sustanciosa. llama Vivir para Aprender. Yo creo Sí. que Jonás aprendió gracias a lo que estaba viviendo. Total. Y en este momento nosotros podemos identificar algo que a mí también me parece muy interesante. Los juicios de Dios son perfectos. Perfectos. Pero son diferentes a los de los hombres. Es decir, yo creo que si en estas circunstancias todos estuviéramos así como desde esta posición de poder juzgar a Jonás, porque es la óptica que tenemos desde la distancia que nos da Sí. leer la literalidad de la Biblia, pues nosotros podríamos decir se lo merece. Y merece que se lo haya comido el pez, y merece todas las tormentas, y merece. Pero yo en ningún momento, y pese a que sé que Dios, que es un Dios perfecto, un Dios santo, es un Dios que yo vi que no hizo las cosas con el propósito de destruir y dañar. Él envió esta tormenta, y yo siento que Dios desde antes que viniera la tormenta ya sabía cómo, Claro. porque Él vive en un eterno presente,
es uno de sus atributos. Sí. Él ya sabía todo lo que iba a pasar, pero también entendía que Jonás necesitaba trabajar su corazón. Su humildad. Exacto. Sí. Y Dios envía este pez y yo veo este pez como, y esta tormenta lo veo como ese cuadro de disciplina de Dios. A veces los hombres nos quedamos respondiendo cuando nos escuchan ciertos testimonios fuertes en debates tan estériles como, ay, ¿y es que será que se lo merece? Yo creo que le está pasando esto porque se lo merece. Pues bien, acá Dios nos está mostrando un cuadro de una persona que sí merecía estar pasando por todo esto, pero que nunca lo estaba señalando. Simplemente vinieron las consecuencias, pero al mismo tiempo en el que estaba recibiendo estas consecuencias como disciplina, Dios estaba mostrando su misericordia. Es que ahí es donde uno ve esa forma de actuar de Dios que tiene ambos componentes. Claro que cuando nosotros fallamos hay una consecuencia, porque decir lo contrario sería un error total. O sea, por eso es que procuramos siempre y usted hágalo y nosotros también mantengámonos en santidad. O sea, eso es lo que nos demanda Dios. Pero hay momentos donde, claro, nos podemos equivocar por cualquier circunstancia y es ahí donde Dios nos muestra eso, como vas a tener que tener una consecuencia por tu acto, pero a su vez yo te estoy ayudando a superarla y a que te levantes, a que vuelvas a hacer lo que te mandé a hacer o te pedí que hicieras o que no hicieras, bueno, en fin. Entonces creo que eso es muy bonito porque Dios nunca deja de mostrar su amor a quien se equivoca. Pero claro, también Dios muestra su justicia. Claro, y es que eso es muy importante porque, bueno, también tenemos que recordar que eso es parte, todo este escenario del antiguo pacto. Con Jesús, lógicamente las cosas cambian y eso tenemos que agradecerlo profundamente nosotros, porque yo creo en esencia que sea cual sea la disciplina que el hombre reciba en esta vida terrenal, mientras mantenga la esperanza de que si él ha nacido nuevamente, si él se ha arrepentido, si él ha reconocido a Dios, al Señor Jesús como su único Señor y Salvador, si él tiene esta convicción, tengo la certeza que nada, absolutamente nada en este mundo lo podrá separar del amor de Dios. Ninguna Total. cosa creada, ni siquiera la muerte. Exacto. Entonces, yo creo que nosotros, más allá de tenerle un temor a las circunstancias naturales, porque quien diga que no tiene temor a muchas circunstancias es un gran mentiroso, pero el peor temor que podemos experimentar nosotros es perder la convicción de tener la esperanza de Cristo en nuestra vida. Total. Entonces, yo lo digo porque sea cual sea las consecuencias de nuestros pecados, es más, si la consecuencia es la misma muerte, una enfermedad, lo que sea, pero si en ese proceso tú te arrepientes, si en ese proceso tú te acercas a Dios y tú caes en humildad a sus pies, yo te aseguro que tu final va a ser el mejor de todos los finales posibles, que es estar en la eternidad con Cristo Jesús. Y es que este tema aplica perfecto para justamente nuestra temporada, que es un día más. Porque es eso, es que un día más es ese reto que justamente Dios nos pone para nosotros poder lograr ser lo que Él desea en su corazón que seamos. Y para Jonás, al haberse preparado durante de pronto muchos años, ser un hombre que podía tener una comunión con Dios diferente a lo que estaba viviendo su pueblo, porque el pueblo de Israel estaba muy mal, y lo que tú dices, lo que dijiste es muy cierto. Pocos tenían una comunión con Dios, pues eso era un trabajo que le había alimentado por años y de pronto verse en esta circunstancia donde como que su fe empieza a chocar tanto, es algo que nos pasa a nosotros día a día. Y lo que me encanta de este programa y del título es que tenemos que siempre vivir, porque de ahí salen nuestros aprendizajes. Nuestro mayor aprendizaje es en las circunstancias que Dios permite que nosotros vivamos. Ahora, ¿cómo afrontamos esas circunstancias? Para Jonás hubiese sido fácil que cuando saliera del pez, pues le hubiera rogado a Dios no ir a Nínive y de pronto hasta ahí se acaba la historia. Pero Jonás entendió, tal vez de la manera dura, porque no lo quiso hacer desde un principio, entendió que su propósito era ir a esa ciudad, pero Dios siempre nos manda a donde Él quiere que vayamos, y eso me parece algo muy valioso porque vemos que la voluntad de Dios nunca se pierde. O sea, Dios es muy fiel y muestra en Jonás como ese contraste de una persona que lo amaba, que tenía una relación con Él, una comunión con Él,
pero que a su vez se puede equivocar y que puede remendar ese error que pudo haber tenido. Y eso está... Pero fíjate, antes de Ok. leer eso, simplemente quiero que todos podamos entender algo, y es que el peor de los errores o la peor consecuencia de Jonás no fue vivir una tormenta, no fue que se lo comiera un pez, fue que él dejó de escuchar a Dios. Y eso es algo que a mí me impacta, porque la palabra de Dios está llena de momentos. Y por ejemplo, vamos a ir al versículo 1 en Jonás 1:1. Dice, El capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, hasta ahí. Fíjense lo que enseña este versículo. Dice bastante poco. Vino palabra de Jehová. Ahora bien, vamos al capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Es decir, acá se nos describe cuántas veces Dios habló con él. Y mientras Jonás fue a Jope, mientras Jonás estuvo en el barco, mientras él fue y durmió, mientras lo despertaron, mientras la tormenta, mientras él lo arrojaron al mar, mientras él cae, el pez. Él en el pez ora y pide perdón a Dios, pero Dios no habló con él. Y estuvo 3 días y 3 noches allí. Entonces yo les digo que para mí lo peor que le puede pasar a una persona es dejar de escuchar a Dios. Pero mira lo misericordioso que es Dios, y ya para ir cerrando el programa es esto. Dios habla por segunda vez con Jonás y le da la oportunidad nuevamente, y dice el versículo 1 al 5 de Jonás 3, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos. La obra que Dios tenía planeada con Nínive era impresionante, pero para ello se necesitaba un hombre como Jonás. Él no lo entendió en un principio. Él de pronto, por su postura y como yo lo hablaba, por su posición en su fe, decía, ¿y por qué tengo que ir allí? Y muchas veces nos pasa eso, ¿por qué Dios tengo que vivir esto? ¿Por qué me pasa esto? Pero ahí es donde tú te encuentras con un cuadro de alguien o de algo que te muestra una fe mayor. Porque estos hombres, siendo tan sanguinarios, siendo una ciudad terriblemente mala, completamente corrompida, creyeron en Dios. Jonás habló y creyeron en Dios. Y muchas veces los más duros somos nosotros, que tenemos la fe en Cristo, que aquellos que están necesitando de la fe de Cristo. Entonces ahí es donde me impacta cómo muchas veces nosotros, que nos llamamos cristianos, que nos llamamos fuertes en la fe, que servimos, que hacemos, podemos estarnos encontrando de frente con un cuadro que nos muestra una fe mayor. Así es. Y es que mira lo maravilloso, y es que este libro, que es muy corto, son 4 capítulos nada más, tiene tantas riquezas que honestamente está escrito con tanta perfección, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que todo lo que muestra genera tantas enseñanzas. Yo lo que veo acá, porque tú lo puedes complementar con el capítulo 4, es darte cuenta que, y esto va para todos los que predicamos el Evangelio, es que la obra nunca la hace un hombre, es el Espíritu de Dios. Así es. Y acá vemos que hasta el más humilde, hasta el más poderoso, el mismo rey, ese rey que se jactaba de su crueldad, de su maldad, de su poderío, él mismo se viste de ceniza, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. Desde el más pequeño hasta el más adulto, todos se arrepienten. Cualquier persona podría decir, uy, Jonás, qué predicador, o sea, pero no. El capítulo 4 nos muestra honestamente que Jonás, él hizo lo que Dios le pidió, pero yo creo que en su corazón había muchos deseos contrarios a que el final fuera que ellos se arrepintieran. Por eso el capítulo 4, o sea, la historia podría terminar perfecta hasta el capítulo 3, se arrepintieron, éxito total.
Pero no, el capítulo 4 también nos muestra que Dios muchas veces nos pone en estos lugares para seguirnos enseñando. Por eso el título de este programa se llama Vivir para Aprender. Mi invitación, ¿cuál es con todos? Y yo creo que con esto podemos terminar. Es que tenemos que comenzar a ver nuestra vida primero con unos ojos de agradecimiento por las circunstancias que nos rodean. Yo sé que tal vez estás viviendo momentos difíciles. Seguramente no son los lugares a los que tú quisieras, no sé, en los que quisieras estar, ese trabajo, no sé, esa universidad, ese colegio, yo no sé, puedes ponerles las aristas que quieras, de pronto estás de paso en la casa de un familiar, yo no sé, se está volviendo muy problemático, tal vez son las personas y tú todo el tiempo te quejas de ellas, te comparas, vives lógicamente frustrado porque dices cómo es posible que estas personas que son tan malas pues tengan, no sé, mejor, entre comillas, suerte, porque nosotros no creemos en la suerte como hijos de Dios. Pero tú vives frustrado comparando, o tal vez son las circunstancias que tengan la razón que sea, Dios ha permitido. Si algo aprendió Jonás fue no solamente a entender la misericordia de Dios, sino también a entender que nuestra vida siempre va a depender de Dios, que tu intención en tu vida, que tus expectativas sean siempre hacer la voluntad de Dios. Deja de seguir el mundo y las cosas del mundo. Deja de buscar la comodidad. El peor de los escenarios para un hijo de Dios es estar en ese lugar cómodo que le hace olvidar que Dios tiene cosas cada vez más grandes. Así que, pues no sé si tú quieras complementar. Yo creo que oremos y de verdad, este ha sido un tema muy valioso. Yo sé que muchos lo han podido recibir y muchos lo hemos experimentado y lo más importante es, bueno, seguir a Dios, entender que nuestra posición no es más que otra y que Dios en medio de tantas circunstancias que puede hacernos vivir en tu trabajo, en tu, no sé, en tu congregación, donde sea, en tu familia, pues ahí es donde Dios se mueve y hay que dejar que Dios actúe en medio de esas circunstancias que probablemente en tu cabeza sean miles de por qué, pero Dios sabe el para qué. Padre, hoy damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este mensaje. Gracias porque entendemos, Señor, que necesitamos vivir para poder aprender más de ti, pero sobre todo para poder darte gloria y honra, porque tú has sido muy fiel y sigues siendo fiel al podernos guiar a hacer tu voluntad, Señor, porque sabemos que tu amor es genuino, es profundo, es un amor que no tiene límite. Y nada, Señor, nos puede separar de tu amor y por medio de ese amor es que tú extiendes tu misericordia a nosotros, aún cuando nos fallamos, aún cuando doblegamos o menguamos nuestra fe, aún cuando las circunstancias no son las correctas. Tú, Señor, eres quien estás ahí presente. Hoy yo te doy gracias por este mensaje. Te suplico, Señor, para que llegue a muchos lugares, a muchos corazones que están necesitando entender tantas circunstancias que pueden vivir con tantas personas, en tantos lugares, en tantos momentos, Señor, pero que a la larga y al final del día, Señor, nos daremos cuenta que seguir tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Aun cuando hayan preguntas, aun cuando hayan dudas, lo mejor que nos puede pasar es seguir tu perfecta y santa voluntad. Te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por lo que has hecho hoy, porque sabemos que todo ha sido de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, nos despedimos. Un programa más de Choy Vivi. Gracias por habernos acompañado en este tiempo. Gracias por ser parte de nuestra familia. Si Dios permite, nos vemos pronto en otro programa con otro mensaje especial de esta temporada. Un día más. Dios los bendiga. Chao.